realidad, específicamente, yo voy a hablar del órgano de gobierno de la SAS, porque sabía que iban a hablar sobre administración y otras cuestiones, así que me pareció bueno enfocarme en este tema. Bueno, como todo lo que tiene que ver con SAS, la primera cuestión a definir es el régimen aplicable, ¿no? Yo, digamos, como es tan confuso en cómo está previsto, es obligatorio casi para cada uno que habla decir dónde está parado, ¿no? Y yo hago un análisis, o sea, no es una cuestión de preferencia. En el análisis que hago de la ley, entiendo que la SAS, por decirlo en términos muy sencillos, muy simplificados, diría, es un tipo societario más, o sea, a la cual la parte general de la ley de sociedades se le aplica del mismo modo que se le aplica a los otros tipos societarios, y eso ¿a qué nos obliga? A analizar las normas especiales, ¿no? De cada tipo. Y cuando vamos a las normas especiales específicas sobre el órgano de gobierno, nos encontramos con que el artículo 49 de la ley 27349 de SAS prevé una jerarquía normativa, ¿no? Dice, primero se aplican las normas de la ley 27349, luego la autonomía de la voluntad, o sea, el instrumento constitutivo, y supletoriamente las normas sobre SRL y la parte general de la ley de sociedades. Pero ¿qué sucede? Que esa norma no está prevista en términos amplios o si se quiere sí amplios, pero no absolutos respecto de todo lo vinculado con el órgano de gobierno, porque específicamente dice que esa jerarquía normativa se va a aplicar a lo que tiene que ver con la estructura y el funcionamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir, si vamos, para aplicar esa jerarquía normativa, es si el tema en cuestión que estamos analizando forma parte de la estructura y del funcionamiento. Entonces, por ejemplo, uno dice, el derecho del socio irrenunciable del artículo 69 a aprobar los estados contables, ¿forma parte de la estructura y funcionamiento? Porque si forma parte, los socios podrían en el instrumento constitutivo probablemente dejarlo sin efecto. O también la cuestión de las competencias de los órganos, porque, digamos, en cualquier sociedad nosotros decimos, ¿dónde se resuelve los dividendos? ¿Dónde se resuelve la remuneración de los administradores? En el órgano de gobierno. Ahora, si eso forma parte de la estructura y del funcionamiento, uno podría decir que de acuerdo con ese artículo 49 de la ley 27349, los socios podrían prever otra cosa, ¿no? Podrían prever que sea el órgano de administración el que lo defina. Yo daría una respuesta negativa a cada uno de esos planteos que hice, pero lo que quiero señalar fundamentalmente es que es esta cuestión, de nuevo, controvertida sobre el régimen aplicable, incluso en esta norma que pretende dar cierta claridad. Entonces, pero bueno, para avanzar un poco en el análisis, vamos a establecer esta jerarquía que empieza, como dije, por la ley 27349, que casi no regula mucho sobre el órgano de gobierno, no vamos a obtener muchas soluciones de esa norma. Luego tenemos el instrumento constitutivo, o sea, una amplísima participación, o posibilidad de recurrir a la autonomía de la voluntad, y luego las normas supletorias de SRL y la parte general que vamos a ver cómo se aplican. Desde ya que vamos a tener que tener en cuenta las normas del Código Civil y Comercial, y va a ser inevitable recurrir muchas veces por analogía a las normas de las SA. ¿Por qué? Porque las asambleas de la SA, son un régimen específico sobre este acto tan particular que es el acto colectivo, que es el que se lleva a cabo en el órgano de gobierno, con lo cual cuando tengamos un vacío legislativo o un vacío legal, y muy probablemente vayamos a las normas de la SA, por supuesto con todas las prevenciones del caso que vamos a analizar. ¿Cuál es el sistema de toma de decisiones? O sea, ¿cómo hago para tomar una decisión válida en el órgano de gobierno de la SAS? Bueno, primero dice el artículo 53, el órgano de gobierno es la reunión de socios, o sea, un acto simultáneo. No digo presencial, pero sí simultáneo. Es curioso, ¿no? Porque, digamos, esta propia ley es la que prevé actos que no son simultáneos, como la declaración por escrito o la consulta simultánea. Pero bueno, dice, el órgano de gobierno es la reunión de socios. Y ese mismo artículo 53 prevé tres modos o tres mecanismos para tomar decisiones. Uno es el de las reuniones a distancia, ¿no? que dice que el instrumento puede prever las reuniones a distancia, lo cual genera una discordancia, si quieren ustedes, con el Código Civil y Comercial, porque el Código Civil y Comercial no me exige que esté previsto en el instrumento constitutivo para que sea válida la reunión a distancia, ¿no? Entonces, yo no le digo que es concluyente este artículo 53 en ese aspecto que les estoy mencionando, pero uno podría interpretar que si no está en el instrumento constitutivo, no sería válida la reunión a distancia. Luego están previstas las otras dos formas de tomar decisiones, que son la declaración por escrito de todos los socios y
la consulta simultánea. Pero fíjense una diferencia, también está previsto en la SRL, pero en la SRL lo que sucede es que el artículo 159 dice que son mecanismos supletorios, o sea, si yo en el contrato social no preveo nada, se aplican estos dos sistemas, o por supuesto si lo preveo en el contrato social. Pero en el caso de las SAS no está previsto de este modo, sino que dice, los da como mecanismos posibles, dados, ¿no? Legales. Entonces, eso permite dos interpretaciones. Una que dice, bueno, si vamos a dar preeminencia a lo que dice el instrumento constitutivo, y yo, por ejemplo, en el instrumento constitutivo fijo que las decisiones se toman por reuniones de socios, no puedo encontrarme un día con que, digamos, eso es lo que debe prevalecer. No me puedo encontrar un día como socio que me manden una carta de documento al administrador y me diga, ¿querés aprobar el aumento de capital hasta tanto? ¿Querés nombrar a tal administrador? Otra interpretación posible, que yo creo que es la más razonable, es la de que estos dos son mecanismos, de nuevo, válidos, cualquiera sea la forma que se prevé en el instrumento constitutivo, o por lo menos esa es la interpretación que admite la ley, y por lo tanto, digamos, si ustedes quieren evitar cualquier tipo de controversia al respecto, lo mejor sería decir en el instrumento constitutivo no solo cómo se van a tomar decisiones, sino eventualmente excluir esa forma para tomar decisiones. Si es que les interesa, por supuesto, porque son métodos bastante ágiles y dinámicos y solucionan muchos problemas. Entonces, en definitiva, lo que quiero que quede claro es que este sistema de toma de decisiones es un sistema muy abierto, un sistema muy abierto a la autonomía de la voluntad. Los socios pueden prever en el instrumento constitutivo mecanismos incluso combinados. Yo podría decir que hay reuniones de socios, que las decisiones se toman por reuniones de socios, pero algún socio puede votar por correspondencia, si así lo considera, ¿no? Bueno, como le digo, la autonomía de la voluntad es bastante amplia en este sentido. Aclarado esta cuestión de normativa aplicable de normativa aplicable y de sistema de toma de decisión, voy a cuatro cuestiones breves, ¿no? Por una cuestión de tiempo no me quiero exceder. Primero, la autoconvocatoria, ¿no? Está prevista la autoconvocatoria del órgano de gobierno en la SAS, está prevista de un modo más simple que para la SA, porque recordemos que en la SA, la Asamblea Unánime, literalmente lo que dice es que lo que evita es la publicación de la convocatoria, no la convocatoria en sí. Bueno, acá dice, pueden autoconvocarse sin citación previa. El punto discutible, si se quiere, no sé si es discutible, a alguno le parecerá que es muy claro, es ¿qué mayoría necesito? Porque nosotros tenemos dos mecanismos, ¿no? Uno es el de la SA, el de la Asamblea Unánime, que me dice, tienen que estar todos los socios, pero además todos tienen que votar a favor de la decisión para que sea válida. Después vamos al Código Civil y Comercial y me dice que lo que tiene que estar aprobado por unanimidad es el temario. Entonces ahí hay dos interpretaciones. Unos dicen, aprobar el temario significa aprobar por unanimidad qué temas vamos a tratar, no las decisiones en sí. Esas se pueden tomar por mayoría. Otro dice, no, esto, si aprobar el temario por unanimidad es aprobar todos los puntos por unanimidad de votos. Entonces, Doctor, sí. disculpe que le interrumpa, pero en el chat, no sé si usted está leyendo, pero el doctor Carlos Molina Sandoval, en referencia a lo que había dicho, puso incluso que se convoquen por edictos o por mail. Sí, perdón. Bueno, fantástico. Te agradezco, Carlos, el agregado. Eh, bueno, perdón. Entonces, lo que mencionaba es que el punto es si esta autoconvocatoria requiere unanimidad o no. Yo creo que sí. Lamentablemente, creo que sí. ¿Por qué? Porque dice que tiene que estar presentes todos y que los puntos del orden del día se tienen que aprobar por unanimidad. Pero lo que define, creo, la interpretación es que justo antes, cuando habla de la autoconvocatoria del órgano de administración, dice que tienen que estar todos y los temas se pueden aprobar por mayoría. Entonces, la verdad es que si hubiera querido que la solución sea igual el legislador, creo que no hubiera hecho esta diferenciación. Digo lamentablemente porque yo particularmente no encuentro cuál es la ventaja de que la votación tenga que ser unánime. O sea, lo importante es que el socio acceda voluntariamente a participar del acto. Con eso sus derechos ya estarían protegidos, ¿no? Y sobre todo, particularmente cuando tenemos un sistema que es el de declaración por escrito de todos los socios, que admite que participen todos pero que las decisiones se tomen por mayoría. O sea, si estamos todos reunidos, es por unanimidad, pero si es por declaración por escrito, puede ser por mayoría. Me parece que no es del todo coherente la idea. Con respecto a las mayorías, bueno, se aplica supletoriamente el régimen de las SRL. Ustedes saben que
como hay autonomía de la voluntad, no tienen por qué sujetarse a este piso mínimo para cambiar el contrato social o estatuto de más del 50% del capital, pueden poner mayoría de presentes, no hay ningún problema. Un detalle a tener en cuenta es que en la SRL está previsto que cuando un socio tiene la mayoría por sí mismo y se quiere modificar el contrato social o estatuto, necesita el voto positivo de otro. Esto que muchos critican, la verdad es que es así, no se puede interpretar de otro modo. Con lo cual, ojo, porque muchos modelos de la SAS no se puntualiza esta cuestión, y si no lo prohíben o si no lo prevén de otra manera, se va a aplicar esa regla de modo supletorio. ¿Está bien? Otro punto a tener en cuenta es, ya voy terminando, dos cuestiones. Una tiene que ver con la impugnación, ¿no? ¿Podemos impugnar los actos del órgano de gobierno de una SAS? Obviamente, ¿no? El Código Civil y Comercial dice que cualquier acto jurídico que tenga algún vicio puede ser declarado ineficaz en la justicia. Ahora, ¿vamos a usar el sistema previsto para la nulidad de las asambleas de las sociedades anónimas? Y yo creo que sí, razonablemente sí. ¿Por qué? Porque si bien no hay una remisión explícita hacia esas disposiciones, lo cierto es que, de nuevo, las asambleas son el régimen más acabado en nuestro sistema, y además es de una sociedad, sobre los actos jurídicos colectivos. Entonces, como les decía, puedo recurrir a esos artículos 251 o 254 por analogía, o sea, porque no encuentro en el Código Civil y Comercial disposiciones sobre, por ejemplo, legitimación activa. ¿Quiénes tienen legitimación para impugnar? O también la responsabilidad. Pero claro, el punto clave del artículo de ese régimen del 251 es el plazo, ¿no? ¿Cuál es el plazo para impugnar? Porque me prevé un plazo cortísimo, que es de 3 meses. Y ahí, lógicamente, vamos a tener dos posiciones. Uno que me va a decir, bueno, si vos recurrís al sistema de impugnación de las asambleas de las sociedades anónimas, y vas a tener que usar el plazo de 3 meses, lógicamente, es el que está previsto. Yo lo pondría en controversia. ¿Por qué? Porque la verdad es que el motivo por el cual yo recurro a la SA, a la impugnación de la asamblea de la SA, es la analogía. Y para que haya analogía, tiene que haber un vacío legal. Y lo cierto es que si uno va al Código Civil y Comercial, no hay un vacío legal para las acciones de impugnación de los actos jurídicos. ¿Está bien? Es de 2 años. Entonces, yo les aclaro, lo creo también no solo sobre la SAS, sino sobre la SRL, que es el régimen de aplicación supletoria, ¿no? Pero de ella que es muy discutible. Por último, derecho de receso. El derecho de receso sabemos que no es, digamos, no es un derecho natural de los socios, ¿no? Carlos mencionaba al principio, bueno, ¿qué es eso del derecho de receso como si fuera algo de orden público? Efectivamente, el derecho de receso tiene que estar previsto en una ley o en el instrumento constitutivo. Ahora, ¿aplica el derecho de receso a la SAS o cómo aplica el de la SRL? Bueno, va a depender de que yo considere que el derecho de receso forma parte del contenido de lo que es la estructura y el funcionamiento del órgano de gobierno. Porque si yo creo que sí, entonces vamos a ir al artículo 49, que me dice que las normas supletorias son las de la SRL. Si fuera así, si ustedes lo consideran de ese modo, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? En ese régimen supletorio. Primero, que en las SRL el que tiene derecho de receso es el socio que vota en contra, no el ausente como en la SA, ¿no? Si ustedes lo quieren prever de otro modo, tienen que ponerlo en el instrumento constitutivo. Además, también el tema de los supuestos que dan lugar al derecho de receso, porque en la SA están bastante delimitados, son bastante claros y eso genera bastante certidumbre. Pero cuando vamos al SRL nos encontramos con que dice que también va a haber derecho de receso, no solo cuando hay transformación, fusión, escisión, sino cuando en todo acuerdo que incremente las obligaciones o las responsabilidades de los socios, tema que genera mucha discusión sobre cuáles son concretamente esas decisiones que darían lugar al derecho de receso. Por lo tanto, y para terminar, yo si tuviera que dar una recomendación les diría, derecho de receso, regúlenlo en el instrumento constitutivo, prevean cuáles son los supuestos y fundamentalmente, para que de una vez por todas tenga alguna utilidad el derecho de receso, que se prevea una fórmula digamos, una fórmula razonable para evaluar la participación del socio que se va, ¿no? Porque si me van a pagar dos monedas por mi participación, nadie va a ejercer el derecho de receso y ya pierde absolutamente su sentido. Bueno, perdón, lo dije un poco rápido porque quise que entre en todos los temas, quedo
quedo a disposición eventualmente si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Les agradezco mucho la atención. Bueno, chicos, ahora habilitamos el espacio para que hagan sus preguntas, sus consultas. Si quieren, se les pueden habilitar los micrófonos, pueden levantar la mano, así se pueden explayar bien y los profesionales les van a ir respondiendo, que veo que por el chat están escribiendo algunas cosas. Perdón, María Virginia, ahí veo una pregunta que Sí, creo que va doctor. dirigida a mí. Bueno, sí, perdón, Graciela, yo como dije, digamos, el régimen aplicable, la ley nos dice que lo primero es la autonomía de la voluntad. Entonces, si yo digo que voy a aplicar el régimen de la SA, y sí, tomo todo ese régimen, salvo que diga lo contrario. O sea, salvo que diga, no, el régimen, ese plazo de caducidad no lo voy a adoptar. Ahora, yo lo que mencionaba era el caso en el cual uno va a ese régimen porque no hay nada previsto en el instrumento constitutivo. Entonces yo ahí voy por analogía, no voy porque el instrumento constitutivo lo dice y obviamente sería obligatorio. Y si voy por analogía es donde yo marco que a lo mejor se puede discutir si efectivamente no hay falta un plazo, porque ojo que además ese plazo es restrictivo de derechos, o sea, me impide el acceso a la justicia o me pone un plazo mucho más breve, ¿no? Así que bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Gracias.